Hoy vamos a ver lo que nos faltaba por ver de las aplicaciones de las derivadas. Lo que nos falta por ver son los teoremas de derivación y la optimización. Entonces quería por lo menos hablaros un poco del teorema de Rolle y cómo se relaciona con el teorema de Bolzano, que ya lo visteis en continuidad, para resolver ciertos problemas que he encontrado en las aplicaciones de derivadas de la EBAU. Y las buenas noticias de estos dos teoremas es que siempre se aplican de la misma manera y siempre te piden más o menos lo mismo. Con lo cual, si hacéis un par de ellos, ya los vais a saber hacer todos. Otra buena noticia es que las condiciones, las hipótesis que tenéis que comprobar también son siempre las mismas y son fáciles de memorizar, porque a veces te preguntan que simplemente compruebes las hipótesis del teorema de Rolle para ver si se verifica, o las hipótesis del teorema del valor medio. Y luego, con los problemas de optimización, yo os puedo decir lo que significa optimizar en algunos contextos, pero claro, los problemas van a depender mucho de qué capacidad tengas tú para sacar la función de un enunciado. Hay problemas fáciles y hay problemas un poco más ingeniosos, y esto ya no depende de que sepáis derivar o no, sino de, pues eso, de qué capacidad tenéis vosotros para sacar la función. La buena noticia de los problemas que vienen en optimización es que las funciones que te dan o las funciones que salen de esos enunciados son muy fáciles, muchísimo más fáciles de estudiar que las que te ponen en un ejercicio habitual y sabéis hacer. Entonces, no os asustéis si os viene un enunciado, simplemente tomarlo con calma, porque las funciones que tendréis que estudiar de ahí son súper sencillas. Luego nos queda hacer gráficas de funciones definidas a trozos, que no he hecho ninguna y quiero que tengáis una hecha por mí. Y con esto terminaríamos y pasaríamos a las integrales. No sé si os habéis dado cuenta, pero las aplicaciones de las derivadas, las gráficas de funciones en particular, tienen absolutamente todo involucrado desde lo que hemos visto a principios de curso. Son conceptos que se van encadenando unos con otros y lo mismo va a pasar con integrales. Las integrales van a ser como la culminación de las derivadas. ¿Os acordáis ayer de lo que os dije de la función inversa? En general, en matemáticas, siempre que hay una operación, buscamos la operación inversa. Si, por ejemplo, es una función, vamos a buscar su inversa. Si tenemos un número, vamos a buscar qué hace a ese número el neutro, ¿verdad? Bueno, pues resulta que las operaciones suma, resta, multiplicación y división se generalizan no a una cosa que se llama operación, sino a una cosa que se llama operador. Entonces, las derivadas es un operador, es una máquina que te coge una función y te da otra, ¿verdad? Bueno, pues las integrales también es un operador, te coge una función y te da otra. Y además es el operador inverso de la derivada, porque ya que defines la derivada, defines su operador inverso. ¿Entendéis? Esto quiere decir que cuando tú integras y cuando divides, si haces esas dos cosas, vas a obtener como una identidad, ¿no? De alguna manera. Es decir, si tú en un operador metes una función y luego haces su operador inverso, te va a dar la función. Es como si no hubieras hecho nada, porque los operadores se cancelan entre sí. Y bueno, esto es lo que os tiene que motivar para hacer un poco de tripas corazón a los nuevos conceptos o nuevas definiciones que se os dé, porque cuando os dé integrales va a haber muchos nombres y muchas definiciones, porque es una cosa nueva, pero al fin y al cabo están diciendo lo que acabo yo de decir, pero con otras palabras más pijas. Y bueno, pues voy hoy a empezar con el teorema de Rolle y el teorema del valor medio,
son teoremas sencillos y el problema quizá al aplicarlos es que no tenéis la suficiente abstracción todavía para entender lo que es una prueba matemática. Desde luego que yo no voy a daros ninguna demostración, ¿vale? Estos teoremas se demuestran, pero cuando hagáis ejercicios vais a tener que hacer como pequeñas demostraciones que os van a chocar. Tenéis que entenderlas muy bien, ¿vale? Entonces, empezamos hoy. No sé qué punto estábamos. ¿Va a ser el 7? Voy a llamar al punto 7 teoremas importantes. Y voy a empezar a recordaros el teorema de Bolzano. ¿Os acordáis del teorema de Bolzano, lo que decía? Si f es una función de variable real, continua en AB, con un alfa y un beta que pertenecen a AB, te cogían de hecho el abierto, de tal manera que si tú evalúas la función en alfa y la evalúas en beta, ves un cambio de signo. Entonces, existe un C que pertenece a alfa beta, es decir, entre medias de los dos, tal que f de C es igual a 0. A ver, ahora que tenéis un poco más de intuición sobre lo que es una función y de lo que es f de C igual a 0, os dais cuenta de lo siguiente: la interpretación geométrica. Imaginaros que tenéis esta función que aquí está definida y aquí no, ¿vale? Si cogéis este intervalo de la función, vamos a llamar a este punto A, ¿no? Y cogéis otro punto B, en el intervalo AB la función es continua, ¿no? ¿Lo veis? ¿Sí? ¿Esto sí? ¿Qué pasa? Si veis aquí, f es positiva siempre, ¿verdad? Porque está por encima del eje de las x. ¿Lo veis? Ahora, si cogéis este otro intervalo, por ejemplo aquí, en este f es negativa, ¿no? Hasta aquí llegáis, ¿no? Voy a llamar a este, por ejemplo, A gorro, ¿no? Y voy a llamar hasta aquí B gorro. ¿Lo veis? Entonces, la positividad y la negatividad te hacen ver el teorema del Bolzano de la siguiente forma. Si hay un cambio de signo en un intervalo, ¿no?
Esto es lo que quiere decir. Si tú encuentras un punto donde es positiva la función y otro punto donde es negativa y es continua entre medias, ¿vale? Entonces existe un corte con el eje X, es lo que quiere decir. En esta función que yo he puesto, si tapamos esta parte, imaginaros que tapamos esa parte, que esta parte no está, ¿vale? Y solo nos fijamos a partir de ese agorro. Si nos fijamos a partir de ese agorro hacia la izquierda, solo tenemos función negativa, ¿verdad? Vale, pues imaginaros ahora que tapamos desde A hacia la derecha. Solo tenemos función positiva, ¿no? ¿Lo veis? Así que tampoco podemos aplicar el teorema de Bolzano ahí porque no hay cambio de signo, ¿no? ¿Lo veis? Sin embargo, si me ocupo de este intervalo, que lo voy a renombrar, si me ocupo de este intervalo, por ejemplo, hasta aquí, vemos que f es negativa. Voy a llamar a este, bueno, lo llamamos A, ¿no? Y a este le voy a llamar B gorro, como estaba. Pues si veis, claramente f es continua en B gorro hasta A, abierto. ¿Lo veis? Es decir, en lo amarillo la función es continua, se puede dibujar de un solo trazo, ¿no? Porque el único punto realmente de discontinuidad vemos que está en el A, ¿no? Y además tenemos que f es negativa en la zona que os he señalado como negativa, aquí, ¿lo veis? ¿Sí? Y que f es positiva en este trocito de aquí, ¿no? ¿Lo veis? ¿Sí? Entonces, es cierto que existe aquí un punto que llamo alfa, ¿no? Ese, con f de alfa negativo, ¿no? Y existe un punto aquí, beta, ¿sí? Con f de beta positivo. Y alfa y beta me pertenecen a ese intervalo donde acabo de decir que la función es continua, ¿verdad? Entonces, lo que te dice Bolzano simplemente es que tienes que pasar por aquí, por el punto de corte. Que si cambia de signo la función, tiene que haber uno entre medias, ¿no? Donde se haga cero. ¿Lo veis? Este es el punto que asegura Bolzano que existe. ¿Vale? Entonces, estas dos cosas, con esta junta, implican que hay un C que pertenece a entre medias de alfa y beta, lo voy a poner abierto, ¿le veis? Está entre alfa y entre beta, aquí tenemos ese C que nos dice Bolzano, ¿no? Con f de C igual a 0, es decir, un corte con el eje X.
En la práctica lo que hacéis es intentar ver a ojo de buen cubero qué puede hacer la función negativa y qué puede hacer la función positiva, ¿no? Y decir, bueno, pues ahí justo hay un punto de corte. ¿Qué es lo que os enseñaron cuando yo no estaba? Y para aproximar ese punto de corte, que era lo que se llamaba raíz, cogíais cada vez valores más pequeños para poder hacer el intervalo alfa-beta más pequeño. Pues ese es el teorema de Bolzano. En la práctica, ¿qué tenéis que hacer? Comprobar que la función es continua y encontrar el cambio de signo. Y decís, y por Bolzano patatán, ¿no? Bueno, pues aquí en este teorema que he puesto, las hipótesis, esto es lo que hay que comprobar que se verifica. Son que f es continua en el intervalo, en un intervalo, y que la función cambia de signo. Es decir, existe un alfa y existe un beta con f de alfa menor que 0 y f de beta mayor que 0. La función cambia de signo. Las hipótesis es como lo que le tienes que poner a la máquina del teorema para que te escupa una conclusión, ¿no? Entonces, si comprobáis eso, podéis asegurar por Bolzano que existe un C que corta. Cuando os preguntan en los ejercicios comprueba que funciona tal teorema, te preguntan esto mismo, que mires las hipótesis para ver si puedes escupir la conclusión. ¿Entendéis? Vale. Y ahora os voy a decir cuál es el teorema de Rolle, que es un poco diferente. En el teorema de Rolle no solamente pides que la función sea continua, sino que también sea derivable. Entonces, vamos primero con las hipótesis. Las hipótesis son, si f de, bueno, es continua en un cerrado y derivable en el abierto, y existen alfa y beta que pertenecen a A y B, abierto, en el abierto, si existen dos puntos, ¿vale?, que tienen la misma imagen, entonces la derivada se anula en algún punto C, es decir, hay un punto crítico en C, en algún C, que pertenece a entremedias de alfa y beta. Si no hay picos, por así decirlo, ¿no? ¿Qué significa esto geométricamente? Geométricamente significa
que si tú tienes una función así semejante así, ¿no? Muy bonita ella, con toda redondita, sin ningún problema, ¿no? Y coges un intervalo, por ejemplo, de aquí, que va a ser tu A, hasta aquí, que va a ser tu B, ¿no? V. Y buscas dos números con la misma imagen. ¿Cómo se hace esto? Las imágenes están en el eje Y, ¿verdad? Pues mirar, todos estos puntos tienen la misma imagen. Todos los que cortas así tienen la misma imagen. Es decir, si estos 4, por ejemplo, este va a tener imagen 4, este va a tener imagen 4, este va a tener imagen 4, ¿no? ¿Lo veis? Pues dos puntos con la misma imagen, es decir, voy a coger el primer intervalo que veo con la misma imagen, este, ¿no? Y este, ¿lo veis? Este punto va a ser mi alfa y este punto va a ser mi beta, ¿no? Pues lo único que te asegura es que aquí hay un máximo o un mínimo, ¿le veis? ¿Le veis claramente, no? Ese sería mi C, porque aquí tengo que f' en C es igual a 0. Es lo que te asegura, que se ve claramente, ¿no? Por ejemplo, si cogéis este otro valor, aquí tu alfa sería este y aquí tu beta sería este. Y el punto estaría por aquí, ¿no? Donde se alcanza el mínimo. Lo que no te dice es lo que es. Te dice, se anula la derivada, con lo cual es crítico, pero no te digo lo que es. No, ya no sé si es un máximo o si es un mínimo, ¿no? Por ejemplo, en este tengo que este es alfa gorro y este es beta gorro y este de aquí me va a ser mi C gorro, otro. Entonces, si hay que comprobar las hipótesis para ver si eso se verifica, tendréis que comprobar que f es continua en el intervalo cerrado, f es derivable en el abierto y que existen alfa y beta con f de alfa igual a f de beta. Y tendréis que comprobar eso. La buena noticia es que en los exámenes el A y B coincide con lo que necesitas, ¿vale? No tenéis que buscar un subintervalo ni nada, sino que coincide. Bueno, pues os voy a poner un ejemplo para que veáis cómo se usan, ¿vale? Ahora vuelvo a ello, ¿eh? Me voy aquí, que tengo el ejercicio aquí preparado. Dice, tal función bla, 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 y te dan un intervalo 0 pi medios, ¿no? Y te dice justificar usando el teorema adecuado que la función se anula en algún punto de ese intervalo. Bueno, pues si la función
se anula en algún punto de ese intervalo, lo que quiere decir es que f de algo es igual a 0, ¿no? Y en el cuanto el f de algo sea igual a 0, que no su derivada, ¿verdad? Es el teorema de Bolzano, ¿verdad? Cuando no se anula su derivada, ¿no? Sino la función en sí, es Bolzano. Y ahora te piden razonar por qué es único. Eso es con el otro teorema que os acabo de dar, si no, no lo hubiera puesto, ¿no? Pero sí, mejor en vez de decíroslo, os lo voy a explicar. Porque tenéis que hacer como una pequeña prueba de reducción al absurdo. Para razonar que algo es único, tenéis que suponer que no lo es. Si no es único, habría dos, ¿no? Y al haber dos puntos que su imagen es 0, tenéis dos puntos con la misma imagen, ¿no? Y al tener dos puntos con la misma imagen, tendríais que aplicar el teorema de Rolle. ¿Vale? Una vez hecho un ejercicio así, lo sabéis hacer todos. Así que, por favor, atendedme bien. Vamos a empezar con la primera parte, ¿no? Parte 1. Dice, estudia el crecimiento. Si yo estudio el crecimiento, lo que tengo que ver es la primera derivada, ¿no? Y ver si es positiva o no. Vale, pues primero estudio que f' de x es igual a menos el coseno de x menos la derivada del primero, que es 1, ¿no? Más la derivada más el segundo sin derivar, menos la derivada del segundo, que es el seno de x negativo, por el primero sin derivar. Y este se me cambia de signo, ¿verdad? ¿Lo veis? Así que me da x seno de x. Estudiemos ahora el crecimiento. Pero hay que estudiar solo el crecimiento en 0 pi medios. ¿Sí? Vale. F' en 0 es 0. Y F' en pi medios es pi medios. Porque el seno de pi medios es 1, ¿no? Como x pertenece a 0 pi medios, bueno, si x pertenece al interior, yo veo que x es positiva, ¿no? Si pertenece al interior, x es positiva. ¿Estáis de acuerdo? Entre 0 pi medios siempre va a ser positiva. Ahora, el seno de x también va a ser positivo en 0 pi medios. Os recuerdo que la función seno se podía visualizar con la circunferencia goniométrica, ¿no? Entonces, si estoy en 0 pi medios, estoy en este cuadrante. ¿Lo veis? En ese cuadrante, cualquier ángulo de ese cuadrante, por ejemplo este, siempre tiene el seno positivo. ¿Lo veis? También el coseno, pero en particular el seno, que es lo que me interesa, ¿no? Entonces, en 0 pi medios, que es ese cuadrante, el seno es positivo. Con lo cual, la multiplicación del seno por x me da positiva siempre, ¿verdad? Como
¿os habéis fijado en lo que estoy diciendo? Es súper importante ver el intervalo pequeñito, porque si no estáis considerando el 0 pi medios, ahí te puede cambiar el seno un montón. Hay que darse cuenta qué intervalo te dan. Genial. Lo que acabamos de probar es que si para todo x f' de x es positiva, eso implica que la función es siempre creciente. F es siempre creciente. ¿Sí? Ahora nos dicen, o sea que voy a tener algo así, que crezca, ¿no? Me dicen que a pesar de que crezca, quieren que encuentre un punto de corte con el eje X, y esto puede ocurrir, ¿no? Porque tú puedes crecer desde el menos infinito al infinito o desde donde sea, ¿no? En particular me dicen que de 0 a pi medios voy a tener un punto de corte, ¿no? ¿Lo veis? Pues si hay un punto de corte en 0 pi medios, ¿qué os parece si intento ver lo que vale la función en 0 y lo que vale en pi medios? Para ver si hay un cambio de signo, ¿no? Como f de x, que es igual a 1/2 menos seno de x más x coseno de x, ¿no? Es continua y también es derivable, ¿estáis de acuerdo? Verifica las primeras hipótesis de Bolzano y también las de Rolle. Pero bueno, de momento Bolzano, que es lo que me interesa. Busco si la función cambia de signo en 0 pi medios para aplicar el teorema de Bolzano. Y asegurarnos que existe un C con f de C igual a 0. Pues en un primer lugar lo que hay que comprobar es que pasa en 0, ¿no? Si yo le enchufo a la función un 0, me queda 1/2 menos 0 más 1/2 por 1, ¿no? ¿Era esa la función? Sí, ¿no? ¿Hasta aquí sí? No puede ser. Un medio por 1, un cuarto. No puede ser. Bueno. Que sería un cuarto, ¿no? Y ahora f de pi medios
sería 1/2 menos 1, ¿verdad? Más pi medios por 0, porque el coseno de 0, ¿qué es? Perdón, sí, el coseno de pi medios es 0, ¿no? Por eso he puesto ahí pi medios por 0. Mirad la función. 1/2 menos el seno de pi medios, que es 1, más pi medios por coseno de 0, ¿no? De pi medios, que es 0. Y eso me queda menos 1/2. Profe, ¿le das el segundo 1/2 del arriba? ¿De dónde sale? De ningún sitio. Claro. Esto sería un 0, ¿no? Y me quedaría 1/2. ¿Ahora sí? Sí. Pero aquí tengo algo raro. Me decía que la función era creciente. Creo que me he debido de equivocar en un signo en la derivada. ¿No? O sea, una función creciente no te puede dar un valor más pequeño en el extremo. Por eso voy a mirar qué pasa con la derivada, que creo que me he confundido. A ver. Es la derivada de este, tal. La derivada del seno, que es el coseno negativo, ¿no? Y ahora, la derivada de este, ¿qué va a ser? Un 1 por el coseno de x menos x por menos seno de x, ¿no? ¿Sí o no? Oye, ayudarme. Pues me daba eso. Me daba igual. No puede ser. Estudia el crecimiento de la función. No entiendo bien lo del crecimiento de la función, pero bueno, da igual. No necesitáis entenderlo porque aquí ¿qué tenemos? Un cambio de signo, ¿no? ¿Veis? Hemos encontrado que en f de 0 la función es positiva, pero en f de pi medios es negativa. ¿Verdad? Al haber un cambio de signo, yo sé que existe un c con f de c igual a 0. Hay una raíz. Bueno, para demostrar que es único, pensando que hay dos, que hay dos números C y D con f de C igual a f de D igual a 0 y llegando a una contradicción. Si probamos que f de C igual a f de D igual a 0 nos lleva a algo rarísimo que nos contradice con algo de lo anterior, es que no puede ocurrir, ¿entendéis? Es que hemos supuesto mal. Con lo cual solo hay uno. Esto implicaría
que hemos supuesto mal. Y solo hay uno. Bueno, pues si vamos a suponer algo así, es porque estamos suponiendo que tienen la misma imagen. Y en el momento que tengan la misma imagen, eso es música del teorema de Rolle. Aplicaría el teorema de Rolle si fuera diferenciable, ¿no? Pero ya sabemos que es continuo y diferenciable porque eran senos y cosenos, con lo cual todo marcha bien. Bueno, como f de D es igual a f de C, entonces existe, yo que sé, como lo queréis llamar, alfa que pertenece a CD con f' de alfa igual a 0, ¿no? Pero hemos visto que f' de x es igual a x seno de x, ¿sí? Y es siempre mayor que 0 si x pertenece a 0 pi medios, porque era solamente 0 en el 0. ¿Os acordáis que lo hemos comprobado? Y esto contradice que alfa, que pertenece a CD, que está incluido en 0 pi medios, pueda verificar que f' de alfa es igual a 0. Al haberlo contradicho, es que existe un único punto C con el corte, con el eje X, ¿vale? Por lo tanto, existe un único, que se escribe así, existe un único, ¿qué os parece? Chulo. Existe un único C con f de C igual a 0. Y nos ha importado un carajo quién es C. No sé si os habéis dado cuenta. Sabemos que existe, pero no tenemos ni idea de quién es. Y sabemos que es único y no tenemos tampoco idea de quién es. Y no nos importa porque nos dicen que probemos eso. ¿Comprendido? Sé que suena raro la primera vez que lo veis. Acabamos de demostrar un teorema de existencia y unicidad, por así decirlo. Y de estos hay muchos en matemáticas. A veces solamente quieres saber que existe para luego, por ejemplo, utilizar programas informáticos, si las funciones son muy difíciles, que te lo aproximen hasta lo mejor posible. Porque tú no lo puedes hacer a ojo. Cuando tenemos polinomios es muy fácil factorizar o resolver esa ecuación y encontrar cosas que te den igual a 0, pero cuando la función es más difícil, como puede ser una suma de cosenos o senos o un logaritmo con una raíz dentro y cosas así, es posible que necesites saber que existe para poder aproximarlo. Y bueno, acabo aquí la clase y mañana terminamos con optimización. Si echáis un ojo a los ejercicios de la página web de Pedro Salinas que están aquí, que la tenéis colgada también al final de la página web que tenemos, vais a matemáticas,
Y ahí os aparece Matemáticas 2. Vais a ejercicios propuestos y tenéis un montón de problemas de optimización, ¿vale? Por favor, ir haciéndolos para mañana discutirlos. Si vais a la de delante, a técnicas de derivación, también tendréis ejercicios de los teoremas. Pues no. Entonces, como no hay problemas de los teoremas, iros a los problemas de lavado, encontrar alguno y lo hacemos mañana si queréis. ¿Vale? Y ahora, ¿me podéis decir quién ha faltado?